No estábamos de acuerdo, yo no les dije nada a los de la alabanza, ni a Martica, lo que hablaba hace un momento, acerca de dos de las canciones, 50% de las canciones fueron acerca del amor de Dios. Y justamente hoy vamos a hablar de ese atributo de Dios. Las expresiones más bonitas que nosotros tenemos en la vida son resultados, son fruto del amor. En nuestras relaciones para con Dios, todo es fruto del amor. Todas las expresiones más bellas que hay son fruto del amor. Entonces, vamos a conocer hoy en qué consiste el amor de Dios. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Así como Dios es santo, como Dios es soberano, como Dios es omnipresente, Dios es amor. Y miren lo que dice el pasaje: el que no ama es que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Ha oído de Dios, tal vez cree en Dios, pero no conoce, no experimenta el amor de Dios. Entonces Dios no es que simplemente ame. Él es el amor, la esencia del amor es Él. No es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Mucha gente habla del amor de Dios, pero no experimentan en lo cotidiano el amor de Dios. La gente, cuando hablamos del amor, la gente, ¿con qué confunde el amor? ¿O cómo lo asume? Como un sentimiento, un sentimentalismo que depende de otras circunstancias. Si esta persona me cae bien, yo empiezo a desarrollar un cierto afecto por la persona. Entonces nosotros hablamos: no, bueno, es que usted me importa, no, es que ya le tengo cierto cariño, no, yo lo quiero mucho, no, yo te amo. O sea, nosotros, las expresiones van subiendo en la medida en que vamos teniendo experiencias con la persona. O lo contrario, si hizo algo que no me gusta, entonces ya no lo quiero tanto, ya ahora como que me cae mal. De esa manera nosotros como que entendemos el amor o malentendemos el amor. Y por eso es importante que conozcamos a cabalidad en qué consiste el amor de Dios. Vamos a conocer entonces algunos aspectos de este amor. Cuando hablamos que Dios es amor, ¿qué estamos diciendo? Que el amor es inherente a Él. Está en Él, no depende de absolutamente nada. No hay nada en ninguno de nosotros que pueda provocar el amor de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me mire y me ame? Absolutamente nada. Yo no puedo hacer nada para alimentar el amor de Dios, para impulsarlo. No hay nada. Es inherente. Cuando decimos que es inherente, yo quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, está al comienzo, para que lo encuentren fácil. Entonces, el amor de Dios es gratuito, no está motivado por nada. Entonces, no hay nada que provoque el amor de Dios. Es gratuito y espontáneo. Nace porque sí. No podemos hacer nada para que Dios nos ame. Dice Deuteronomio 7, del 7 al 8: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué hizo que Dios amara al pueblo? ¿Qué dice? Él no los escogió porque ustedes eran la gran cosa ni nada por el estilo. Los escogió, ¿saben por qué? Porque a Él
le plació amarnos. Los amó. No porque hubiera nada en ellos. El amor de Dios es inherente a Él, es parte de su esencia. No hay nada en ninguno de nosotros que pueda hacer que ese amor de Dios se despierte hacia nosotros. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿se lo saben? Porque Él nos amó primero. El amor de Dios por nosotros no es en respuesta a nuestro amor, antes lo contrario, como Él nos ama, sin nosotros siquiera merecerlo, de nosotros cuando experimentamos el amor de Dios. Mire que esto es algo muy importante. Muchas personas van a la iglesia y dicen que creen en Dios, pero su conducta no demuestra el amor hacia Dios. Juan 14:21 y desde antes dice, ¿cómo le demuestro yo amor a Dios? Cuando yo me apropio de la palabra de Dios, cuando hago mías sus verdades y las obedezco. Entonces hay mucha gente que dice yo creo, pero no conoce a Dios, no lo obedece, no tiene esa experiencia del amor de Dios. Si los aparentemente cristianos no están experimentando el amor de Dios, si no están experimentando el amor de Dios, pues tampoco responden el amor hacia Dios. No obedecen lo que Dios manda. Y por eso vamos a un mundo hoy lleno de cristianos, entre comillas, que no parecen cristianos. No están experimentando el amor de Dios. Nuestra respuesta de amor es cuando experimentamos el amor de Dios. Pero para eso se requiere una rendición a Él, un buscarlo, un estar allí en la intimidad. Entonces el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es gratis, no es movido por nada que haya en nosotros. Yo les pregunto, ¿hay algo en usted que atraiga el amor de Dios? Cuando leemos las escrituras, Dios dice que nuestras máximas obras son como trapos inmundos, y no digo lo que literalmente significa porque la expresión es mucho peor, mucho más grotesca. Si la palabra dice que delante no hay ni uno solo bueno, entonces realmente nosotros no hay nada. El amor es inherente a Dios. Entonces cuando entendemos que Dios nos ama, vamos entendiendo que otra característica, el amor de Dios es eterno, no depende de nosotros. Y entonces Dios, una de sus características, ¿cuál es? Dios es eterno, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él no tiene principio, dice la palabra, y no tiene final, es eterno. Y si el amor es Él, ¿el amor cómo es? El amor tiene esa misma característica, es eterno, no tiene un principio y tampoco va a tener un final. No es que Dios empezó a amar en un determinado momento de la historia. Por ejemplo, yo recibí a Jesucristo cuando tenía 24 años. Y no es que Dios empezó a amarme en ese momento, porque la Escritura dice, con amor eterno te he amado. Vamos por favor a Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. ¿Desde cuándo te ama Dios? Desde siempre. Dios te ama desde antes de que existieras. Dios ya te amaba. Recordemos cuando hablamos de los atributos de Dios, todos están siempre presentes al mismo tiempo, al 100% de su máxima expresión. Dios siempre es justo todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre es santo en su máxima expresión de santidad, en su máxima expresión de justicia, de amor. Cuando hablamos de los atributos de Dios, siempre están todos activos al mismo tiempo, al máximo.
No es que Dios amaba antes un poquito menos y ahora nos ama más, porque como me ha ido conociendo y ve que yo lo estoy obedeciendo y que lo busco en oración, ahora Dios me ama más. No, Dios, todos los atributos son siempre su expresión al 100% y siempre están todos funcionando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Es importante que tengamos esto muy en cuenta siempre, porque fácilmente nos pendulamos hacia un lado. Y entonces, hablando del amor de Dios, no, Dios me ama, y entonces pasa todo por alto. Y entonces no venga la santidad de Dios, y la justicia de Dios, y la ira de Dios, que también son atributos de Él. Entonces, a mí esto me parece espectacular. Lo veíamos la semana pasada, Dios que está en todas partes, grande, majestuoso, todopoderoso, que todo lo sabe, creador de todo el universo, ¿qué hizo con cada uno de nosotros? ¿Y qué hace con cada uno de nosotros? Nos ama desde la eternidad. Y quiero que lo complementemos con Efesios 1. Vamos a Efesios 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice este pasaje? ¿Cuándo te escogió Dios y cuándo te atrajo así? Antes de que el universo existiera. Antes de que existiera nada de la materia. Desde antes de eso, Dios te vio a ti en particular y te dijo: te amo y te quiero conmigo. ¿No les parece una expresión absolutamente espectacular de parte de Dios? A nosotros a veces nos cuesta trabajo entender eso, porque nuestro amor es tan limitado, tan condicional a las circunstancias. Pero el amor de Dios, para que lo entendamos, Dios te ama desde antes de que tú existieras. Por lo tanto, no había nada en ti que lo pudiera atraer, ni hay nada en ti que lo pueda repeler. Dios te ama. Pienso que eso nos tiene que llevar a, como lo cantábamos, a una adoración, a realmente decirle a Dios: yo quiero experimentar tu amor. Yo quiero cada día más experimentar tu amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y por poner un ejemplo muy sencillo, si a mí me da lo mismo las personas que están a mi alrededor, que se mueran sin Cristo, ahí no hay amor. Cuando yo veo a una persona X y digo: me duele, ¿sí? Que ya se escuchaba un pequeño fragmento de un video, un pastor muy reconocido, Paul Washer, no sé si algunos lo conozcan, tiene muy buenos libros, y él decía algo, a ver si me acuerdo un poco de la anécdota. Estaba en Ecuador, o en Perú, no recuerdo exactamente, Ecuador, y resulta que lo secuestraron. Pues él es un pastor americano, y bueno, eso fue hace mucho tiempo, una situación complicada, las guerrillas, y lo agarraron y lo secuestraron, eran unos ladrones. Bueno, lo agarraron y se lo llevaron. Y él iba muy tranquilo orando ahí en el carro. Y lo voy a hacer, vamos allí, vamos a encontrarnos con mis amigos y le vamos a hacer no sé qué cosas y no sé qué más. Bueno, él iba tranquilo manejando. Y entonces, en un determinado punto le pregunta el delincuente: ¿usted no tiene miedo? Sí, tengo mucho miedo, respondió él. Entonces, sí, tendría que tener mucho miedo. Por todo lo que le puedo hacer, que con mis amigos, que ahorita que nos encontremos y no sé qué. Le dijo: no tengo miedo por mí, tengo miedo por ti. Entonces, ¿usted tiene miedo por mí? Sí, porque yo soy hijo de Dios y Dios me ama. Y Dios ha prometido en su palabra que Él bendecirá a los que me bendigan y maldecirá a los que me maldigan. Entonces, tú en este momento estás bajo maldición. Así le dijo al delincuente de frente. ¿Cuál era el temor en el corazón de este siervo de Dios?
salvación de este delincuente, porque digo, este delincuente está atentando contra un hijo de Dios, o sea que este tipo está condenado a su pecado y va a morir condenado a su pecado. Y entonces el hombre se bajó y le dijo: no, ¿cómo así? Por favor, no, yo no quiero estar bajo maldición, ore a Dios para que me quite la maldición. Y es chistoso, ¿no? Porque él dice: yo empecé a orar, Señor, este hombre está en pecado, está condenado, yo te pido que tú traigas tu justicia sobre él y que te lo lleves al infierno. Y entonces el delincuente dice: no, por favor, no ore por mí, por favor, yo quiero arrepentirme, y lo dejó en libertad, para no alargar la historia. Pero ¿a qué voy con esto? Por un lado, el ser uno valiente, confiado en quién soy yo en el Señor, ¿cierto? Y realmente mis prioridades. ¿Cuál era la prioridad de este siervo de Dios frente a esa situación? Si me muero, me voy con el Señor, es ganancia. Pero este tipo se muere y se va condenado al infierno. Temo por su salvación. Y eso fue lo que sucedió en esa situación. Cuando nosotros amamos a Dios, esa actitud está en nuestro corazón, ese temor por la salvación de los demás. Si no está esa clase de amor en mi corazón, es porque aún no he conocido a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos pasar tiempo con Él, venir a su palabra, reunirnos con los hermanos, aprender de Dios, rendirnos a Él. Entonces, Dios nos ama desde el siglo y hasta el siglo, y te ama desde siempre y te amará hasta siempre. Procuremos que el amor de Dios abunde en nuestros corazones, porque Dios lo da sin medida, porque Él es sin medida, da siempre todo en su máxima expresión, como lo estamos hablando. Tenemos que entender también que el amor de Dios es soberano. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, Dios es soberano. Y si Dios es soberano, y si Dios es amor, pues el amor de Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está obligado. ¿Hay alguien que lo coarde a amarnos? ¿Podemos decir que Dios nos ama a todos? Uno pudiera decir sí, hay versículos que dicen que sí, ¿cierto? Pero tenemos que entender que el amor de Dios es soberano, así que Él decide, Él elige a quién ama y a quién no ama. Y les pongo un ejemplo, vayamos a Romanos 3, que esta es Pablo está citando un pasaje de Malaquías, ¿cierto? Malaquías 3, capítulo 9, Romanos 9, versículo 13 al 16. Miren lo que dice. Pablo está citando Malaquías, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y miren que sigue hablando de la soberanía de Dios en su elección. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje es muy claro cuando nos hace entender la soberanía de Dios. ¿Quién le dice a Dios qué hacer? ¿Quién le dice a Dios que escoger a uno y al otro no está mal? ¿Quién eres tú, barro, vasija de barro, para que le digas al alfarero algo? Si el alfarero decide qué hace, cómo lo hace, qué forma le da, y si quiere agarrar el barro y hacer una vasija para deshonra, la hace, como lo dice la palabra. Y si quiere de ese barro hacer una vasija para honra, lo hace. Dios es soberano. Pero pónganle cuidado, si estamos aquí es porque Dios te amó. En su soberanía Dios eligió amarte y te ama con ese amor desde la eternidad hasta la eternidad, con ese amor sin medida. Te ama con ese amor que no depende de si tú te portas bien o te portas mal, porque es inherente a Dios.
Si miramos el caso, no había más razones en Jacob para que fuera amado que las que había en Esaú. Nacieron al mismo tiempo, son gemelos. Tuvieron los mismos padres, la misma crianza, pero Dios escogió a uno y no al otro. Entonces, Dios es soberano y no se deja influir por absolutamente nada, ni de nosotros, ni externo a nosotros. Efesios 1, el que acabamos de leer, el versículo 5 dice: en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice? ¿Cómo es el amor de Dios? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, ¿según qué? Ese amor, ¿según qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Dios le dio la gana amarte a ti. Y yo pienso que ese solo hecho, que a veces no lo entendemos, tiene que llevarnos a vivir una vida de adoración a Dios, de exaltarle, de glorificarle y de honrarle con nuestras vidas, porque entre muchos a ti te eligió, a ti te escogió por su pura voluntad, depositó su amor en ti. Tú eres ese amado de Dios que Él eligió poner ese amor en ti. ¿Cómo se le explicaría a una persona por qué el Señor no lo ama? Yo le diría que no se lo explique, que más bien nos diga que experimente el amor de Dios en el caminar, en que lo conozca. Pero si Él ya decidió no amarlo. Dice la palabra que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Así que, y también dice la palabra que no tiene el Espíritu Santo no va a entender. No hay razones entendibles para una persona. Muchas de ellas, ni nosotros los cristianos, justamente lo vamos a ver ahorita, acerca del amor, muchas cosas no lo comprendemos por nuestra mente finita. Sencillamente nos cuesta entender. Nosotros, como sociedad, hemos querido ver a Dios a nuestra manera y queremos que Dios se ajuste a nuestros criterios humanos y corrompidos de lo que debería ser Dios. ¿Y por qué Dios no ama a este? Ahí hay que entender la soberanía de Dios, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Cuando entendamos la soberanía de Dios, se entienden muchas cosas de Dios. Pero nosotros, la justicia de Dios, a mí me parece injusto que pasen estas cosas. Bueno, es a tus ojos parcializados, corruptos y muy finitos, humanos. A los ojos de Dios, Él ve las cosas de una manera perfecta porque Él es santo, así que no hay sombra. Entonces, mire lo que le pregunta don Jairo, tiene algo bien, un ingrediente bien interesante. ¿Cómo así que Dios ama a uno y no ama al otro? Pregunta el pasaje que leíamos, ¿no hay injusticia en esto? ¿Y qué respondía Pablo? En ninguna manera. Porque a los ojos nuestros uno dice, bueno, pero ama a uno y al otro lo aborrece. Eso me parece como que hay discriminación y como que algo pasó, como que desde nuestra perspectiva humana sí se pueden dar esos sentimientos malos. Pero Dios es santo. Al ser santo es puro, perfecto y no tiene nada que ver con la maldad o con el pecado. Así que si Dios decide aborrecer a este hombre, lo hace dentro de su santidad. Por eso es importante conocer los atributos de Dios. De repente no vamos a lograr entender cómo se aplican, cómo encajan, cómo funcionan una vez más, porque nuestras mentes no dan para eso. Lo importante es que cuando conozcamos las verdades de Dios, nos sometamos a sus verdades y nos dispongamos para adorarle, para alabarle, para honrarle y exaltarle por quien Él es. Y en el camino de nuestro acercarnos a Dios le preguntamos, Señor, yo conozco esta verdad, pero aún no entiendo cómo funciona. A mí me gustaría poder entenderla un poco más. Te pido que tengas esa gracia conmigo y
y me hables al respecto. Y en la intimidad seguramente Dios en la madurez y en el camino los va guiando a cada uno a que podamos ir entendiendo más y más las profundidades de Dios. ¿Sí? Entonces, si estamos acá es porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha escogido con ese amor y ha depositado su voluntad en cada uno de nosotros. Otro aspecto es que el amor de Dios es infinito. Obviamente, si Dios es infinito, pues el amor de Dios es infinito. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cuando hablamos infinito, alguno puede decir, pero no es lo mismo que eterno. No, eterno es que es desde siempre y para siempre. E infinito sería que se da sin medida, ¿sí? Se da pleno. Entonces aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esa palabra gran, otras Biblias traducen mucho, es sinónima del pasaje de Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera a mí me parece interesante porque es como que Juan se quedó sin palabras para describir el amor de Dios. El amor de Dios es de tal manera, o sea, esa expresión habla de ese mucho, ese gran, ese tal manera es infinito. Ese amor con que Dios nos ama es sin límites, se entrega completo, absoluto y sin medida. Por eso les digo, todos los atributos de Dios son siempre al tiempo, todos, y siempre 100% cada uno de ellos. Dios no me da un poquito de su amor. Cuando Dios me ama, se entrega por completo todo su amor. Efesios 3, versículos 17 y 19, tiene que ver con lo que hablamos hace un momento. Efesios 3, 17 y 19 dice, está hablando de una oración que Pablo hace por los creyentes continuamente. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren lo que está diciendo este pasaje, que nos dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Es un amor ancho, largo, profundo, alto. Pero miren también lo que se nos dice, que en la medida en que nosotros estamos arraigados, parados firmes, cimentados en Cristo, esto es, viviendo por la fe, teniendo una relación íntima con Él por medio de su palabra. Esto es, dice, que empezamos nosotros a conocer, dice allí, mire, para que seáis plenamente capaces. Cuando nos acercamos a Cristo, nos arraigamos en Cristo, Él realmente es el fundamento de mi vida, y todo lo que yo hago, lo hago en Él, por Él y para Él. Empieza a suceder esto, empiezo a obtener esa capacidad plena. Dios me la da por medio de su Espíritu Santo, una capacidad plena para comprender con todos los santos, es decir, con todos los que estamos acá, con cada uno que quiera hacer de Cristo ese fundamento. Dice, vamos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer ese amor inconocible, ese amor incomprensible, perdón. Entonces, lo que les digo, a veces estos conceptos van más allá de nuestras capacidades humanas, pero en la intimidad del Espíritu Santo nos lleva a lo más profundo de Dios, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y nos lo revela. ¿Qué depende de nosotros? Estar allí en el secreto de Jehová, metidos en la intimidad con el Señor, conociéndolo, viviendo vidas realmente de adoración, no solamente como le cantábamos hace un rato, sino genuinamente rendidos a Él. Entonces, si te acercas a Dios y lo buscas,
vas a poder cada día conocer y experimentar lo profundo de Dios. El amor de Dios que te ha dado es sin límites y quiere que tú lo experimentes. Él nos dio su amor en primer lugar, antes de que nosotros pudiéramos demostrarle absolutamente nada, ninguna muestra de cariño a Él. Y esto nos lleva de la mano a otro aspecto del amor de Dios, es que el amor de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, creador de las estrellas, en el cual, aquí lo describe, no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los atributos son inherentes a Dios. Si Dios no cambia, su conocimiento no cambia, su santidad no cambia, su justicia no cambia, su amor no cambia. El amor de Dios no cambia, no está sujeto a ninguna circunstancia, absolutamente ninguna circunstancia. Dice Juan capítulo 13 versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1 dice que Jesucristo amó a sus discípulos y los amó hasta el final. ¿Y qué pasó esa noche? Lo negaron, salieron corriendo. Uno de esos dudó de él y le dijo: vea, pero muéstranos al Padre entonces. ¿Y cómo así? Con todos los descalabros que ellos cometieron, los pensamientos que había en su corazón, los amó hasta el final, hasta el fin. El amor divino no está sujeto a ninguna circunstancia que lo pueda cambiar. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 35 al 39? Quiero que lo leamos, ya muchos se lo conocen. Empieza con una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será que si estamos en tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, póngale cuidado, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios siempre está ahí. Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada en ti que haga que Dios te ame menos. Y este es un golazo que nos metemos a veces cuando estamos en el pecado. Si medio me distancio de Dios, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Como que Dios no nos ama, como que Dios ya nos hizo aparte. ¿Por qué? Pues porque yo he estado caminando en desobediencia, lo he desagradado con todo lo que hago, con mis pensamientos, con mis actitudes. Pero ¿sabes cuál es la realidad de eso? El amor de Dios sigue intacto, no cambia en lo más mínimo. Lejos de ser el amor de Dios, podemos de alguna manera ilustrar con el amor de un padre por sus hijos, una madre por sus hijos. Si el hijo desobedece, el padre deja de amarlo, la madre deja de amarlo. Sus padres siguen amando a su hijo de la misma manera. Juan David está con mocos, viene y me abraza y me unta de mocos. Yo lo amo menos porque está sucio. De ninguna manera. Y si él viene, igual lo abrazo y lo agarro y luego me limpio y lo limpio a él. Sí, pero
lo separo ni lo alejo porque esté de esa manera. De alguna manera ilustra vagamente lo que sería el amor de Dios, pero es mucho mayor, mucho más puro. Charles Spurgeon cuenta que una vez fue a visitar a un amigo a una finca, y el amigo tenía sobre uno de los graneros una veleta, la flechita que se mueve con el viento, y en la veleta decían Dios es amor. Y entonces él se quedó mirando cómo la veleta iba para un lado y para el otro, cómo se movía. Entonces le preguntó al amigo, le dijo: ¿usted por qué puso Dios es amor en la veleta? ¿Qué quiere decir? ¿Que el amor de Dios cambia constantemente con las circunstancias? Le dijo todo lo contrario, que independientemente de para dónde te lleven las circunstancias, para dónde esté soplando el viento, el amor de Dios permanece ahí, no cambia. Y ese es el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios no cambia. No importa qué prueba difícil tú estás atravesando en este momento, no importa si tú te sientes que en este momento Dios no te ama, no importa si tú sientes que Dios te está mirando de lejos por cosas que has hecho, dicho, pensado. Dios te ama con todo su amor. Y así como la parábola del hijo pródigo está con los brazos abiertos, esperándote que vuelvas a su encuentro. El amor de Dios por ti no cambia. No hay nada que tú hagas para que Dios deje de amar, ni para que te ama más. Te ama siempre con todo su ser. Otro aspecto es que el amor de Dios es santo. Como el amor de Dios es santo, quiere decir que no nos regula el capricho, la pasión, ni el sentimiento. No hay una debilidad defectuosa en el amor de Dios. Como si podemos decir que el amor nuestro, por ejemplo, nada más con nuestra pareja, hay de que no haga algo acorde a lo que esperábamos, se rompe la confianza y el amor como que empiezan a palear, como que ya no lo hago igual, como que el amor de Dios es santo, ¿sí? El amor de Dios está cubierto con esa santidad inherente a Dios, por lo tanto hace que el amor de Dios sea puro, sea perfecto, sea limpio en toda su intención. Entonces, si el amor de Dios es santo, aquí tenemos que entender algo importante. ¿Qué hace la santidad con el pecado? Justamente la santidad de Dios es la que lleva a que Dios no pueda tener nada que ver allí, y viene a obrar la justicia de Dios en defensa de la santidad de Dios, con amor, para que vayamos armándolos todos un poquito. Vayamos a Hebreos 12, a partir del versículo 5, y empezamos a entender cómo funcionan por lo menos estas dos, la santidad y el amor de Dios, simultáneamente. Dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué dice Dios respecto de los que aman? ¿Por qué? Porque cuando hay pecado en el objeto del amor de Dios, es decir, en cualquiera de nosotros, Dios dice: ese pecado te destruye, yo necesito disciplinarte. Dios te ama, pero ese amor implica ser disciplinado, porque Dios es santo y Dios no pasa por alto. Esa santidad de Dios no deja impune el pecado y la maldad en el corazón del hombre. Entonces, muchas veces: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, quita esto de mi vida. Y no nos damos cuenta que Dios nos está disciplinando. No digo que toda situación difícil que atravesamos es disciplina de Dios, no lo es. Pero muchas veces
es disciplina de Dios. Por eso siempre tenemos que agachar nuestra cabeza en cualquier circunstancia. Señor, háblame. Yo quiero aprender de esta situación. Me estás disciplinando, yo quiero aprender. Me estás puliendo, quiero ser perfeccionado. ¿Sí? Entonces, Dios no va a cerrar los ojos frente al pecado. Nos ama 100% con todo su amor desde siempre y hasta siempre. No hay nada que quite ese amor, pero también es santo y entonces no va a cerrar los ojos al pecado y decir aquí no pasa nada. Eso no sucede, porque Dios todo lo sabe. Entonces, si necesitamos unas varitas, unos varazos de disciplina, ¿qué hace Dios? Nos da los varazos de disciplina. Yo disciplino a mi hijo. ¿Qué hace mi hijo cuando yo lo disciplino? Ay, papito, gracias. Normalmente llora. Y si uno está ahora por ahí presente, se va a buscarla y decirle que papá la acabó de disciplinar. ¿Sí? Llorando. Porque no nos gusta la disciplina, pero la necesitamos. Yo disciplino a mi hijo porque lo amo con todo mi amor. Entonces recordemos, todos los atributos de Dios están siempre presentes al 100%, en su máxima expresión. Y por último, el amor de Dios es benigno. Y eso es bien bonito porque el amor de Dios y el favor de Dios son inseparables. Si digo Dios te ama, Dios me ama, estamos entendiendo que Dios me favorece con ese amor. ¿Por qué? Porque el amor, cuando entendemos el amor genuino busca siempre el bienestar de la persona amada. Entonces, lo que leíamos por lo menos en Romanos 8, del 35, si miramos desde el 32, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que en Cristo somos más que vencedores. Dice que por el amor de Dios nunca nos vamos a separar de ese amor. ¿De qué está hablando? De que Dios busca nuestro beneficio, que estemos cada día mejor. Dice 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón de él hacerse pobre en amor? Dice: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué nos amó Dios? Para buscar nuestro bienestar, para que estemos bien. Por amor se hizo pobre para enriquecernos. ¿Qué clase de riqueza? Este pasaje lo sacan los herejes para decir que entonces Dios te va a hacer rico, ¿no? Entonces, ¿que dónde está mi plata, Señor? Y mándame la casa y el carro y la abundancia para hacer lo que yo quiero. No es esa clase de riquezas. Son riquezas espirituales. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Lo mejor es tener plata? ¿Lo mejor es tener la vida ya resuelta? Trabajo estable, con buenas ganancias, una estabilidad y seguridad, que yo no tenga que preocuparme por el mercado del mes entrante, por los servicios del otro mes. ¿Eso es lo mejor? ¿Lo mejor es una vida libre de dolencias, de enfermedades? ¿Será lo mejor? Nuestras mentes limitadas, nuestras mentes carnales, terrenales, tal vez piensan que sí, esas cosas son lo mejor. Pero dice Cristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿Qué le sirve vivir 80, 90 años en esta vida, tapado en dinero, sin una sola resfrío en toda su vida, si se muere y se va para el infierno? Y dice la palabra que nuestra existencia, esos 90 años que nos parecen larguísimos, dice la palabra, son un suspiro. A ver, suspiren. Ya pasó su vida. Entonces, preocuparnos y afanarnos por las cosas materiales no tiene ningún sentido. Dios, por su inmenso amor, se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente, darnos tesoros en el cielo que son
para la eternidad. Eso es lo realmente valioso. Las riquezas del amor se expresan cuando dice, el pasaje que le llaman de Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice Dios? Oye, mi amor no es pura carreta, mi amor no son palabras bonitas que se las lleva el viento. Con amor eterno te he amado, por lo tanto mira los hechos, te prolongué mi misericordia. Dios demuestra su amor para con nosotros con hechos y en verdad. El amor de Dios fue lo que nos llevó a entregar la vida de su Hijo unigénito. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nos llevó a ese sacrificio. El amor de Cristo nos llevó a entregarse en la cruz para que todos podamos proceder al arrepentimiento y ser salvos, para que ninguno se pierda, sino que tengamos la vida eterna. Dios ama y demuestra su amor. Lo demostró en su Hijo Jesucristo, la más perfecta y hermosa demostración de amor, pero lo muestra cada mañana con sus misericordias. Si nos levantamos y pudimos respirar, la misericordia de Dios una vez más sobre nosotros. Si pudimos poner nuestra cabeza sobre una cama, la misericordia de Dios, porque pudimos pasar un día donde trabajamos, donde compartimos, donde lo adoramos a Él. Y por su misericordia no nos destruye por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos y sus rebeliones. Cada día Dios está demostrándonos su amor. ¿Cuál es nuestra respuesta a este amor de Dios? Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Es cierto. Y es algo maravilloso que podamos hablar del amor de Dios que Él nos da, y que nos da sin medida y que nos da sin esperar nada a cambio. Y que el amor de Dios no cambia porque no depende de nuestras conductas. Cristo murió por ti, por amor a ti, para demostrarte. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para demostrarle tu amor hacia Él? ¿Estás experimentando su amor? No dudes de ninguna manera del amor que Dios ya te ha dado, que ha derramado sobre ti. Él anhela que tú lo experimentes, que tú lo conozcas. ¿Cómo vas a experimentar el amor de Dios? Cuando te dispongas a conocerlo a Él. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y Dios es amor. El primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Jesucristo dice que en esto se resume toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amor. Ahí está la expresión de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Que amemos a Dios y que amemos al prójimo. ¿Será que podemos hacerlo entendiendo un poco más este amor? El amor de Dios ya se derramó sobre tu vida completo. Así que invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a hablar con Dios acerca de este amor. Vamos preparando también la Santa Cena. Habla con Dios de acuerdo a lo que Él habló en esta mañana. Dile: Señor, gracias. Abre tus labios, habla, que se escuche tu voz. Dios quiere escuchar tu voz también. Alábalo, adórale por ese amor eterno que Él te ha dado, por ese amor que derrama sobre tu vida sin ninguna clase de medidas.
Dile gracias, Señor, porque tú me amaste desde antes de que yo naciera. Tú me viste allí y tú sabías el momento en que yo iba a nacer y me amaste desde siempre y hasta siempre. Señor, tal vez no entiendo a la perfección el porqué de la elección, pero no me importa, Señor, porque tú me miraste a mí, me elegiste a mí, me tomaste a mí para que fuera tuyo. Entregaste por amor la vida de tu Hijo único para que yo estuviera contigo por la eternidad. Porque mi pecado me separaba de ti, Señor. Esa barrera me llevaba a una eternidad lejos de ti en condenación. Pero tú por tu amor hiciste el máximo sacrificio de entregar tu vida, Señor Jesús. Gracias porque entiendo que tu amor es santo. Porque entiendo que mi vida para experimentar ese amor también debe andar en esa misma santidad. Gracias porque, Señor, entiendo que tu amor es soberano. No hay nada en mí que haga que tú me ames. No hay nada en mí que haga que tú dejes de amarme. Señor, cuando yo peco delante de ti, tú no me amas menos, ni me amas más cuando soy obediente a ti. Hoy entiendo que siempre todo tu amor está sobre mí, Señor, aunque no lo merezco. Ayúdame a vivir una vida recta delante de ti, para glorificarte y exaltarte y adorarte con una vida en rectitud, con una vida obediente a ti. Ayúdame a morir, a hacer morir todo pecado en mi vida. Dile, Señor, yo quiero experimentar más de tu amor. Quiero poder tener esa clase de amor que sobrepasa el conocimiento, la comprensión de las personas. Quiero que ese amor se derrame en mi vida. Quiero que ese fruto de tu Espíritu Santo cada día crezca en mí. Y que ese amor que tú has derramado en mi vida yo pueda también darlo a otras personas. Tú me dices que tú eres luz, que por lo tanto yo soy luz. Tú eres amor. Y justamente nos dices que seamos esa fuente de amor para otras personas. Abre tus labios, díselo con tus propias palabras, Señor. Quiero experimentar tu amor. Dile, quiero más de tu amor. Muévete, Señor, en mí. Hay cosas de mi vida, hay situaciones que me hacen sentir que no soy amado, que no soy amada. Y me han hecho buscar el amor, el ser aceptado en circunstancias o en personas. Me han hecho creer que el amor, el afecto de una persona hacia mí va a llenar esos vacíos, Señor, pero yo entiendo que ningún amor humano me llena, porque todo nuestro amor es condicional, es caprichoso, pero tu amor es perfecto y lo llena todo, Señor. Quiero ser lleno de tu amor en este momento. Diles que yo entiendo que soy amado por ti. Diles, soy amada por ti, completamente amado por ti, completamente aceptado por ti. Gracias por lo que haces en mí. Gracias porque me llenas en este tiempo, en esta mañana, en este momento de ti, Señor. Yo te pido perdón por todo aquello que hay en mi vida que ha hecho que mi corazón se endurezca. Ayúdame a quitar, eliminar todo pecado, todo acto de rebelión en mi ser, para que verdaderamente tú sigas creciendo en mí, que yo cada día esté más arraigado y fundado en ti, para de esa manera poder conocer y experimentar lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto, Señor, de tu presencia, de tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado que tienes